La Fundación Jesús Saad Nasser presenta el programa Industria y Comercio en Acción, porque no proponemos nada que no podamos cumplir. Estamos a la vanguardia con soluciones para el desarrollo de los productos y servicios manufacturados por la micro, pequeña y mediana empresa puertorriqueña, interactuando con el comercio mayorista, detallista, instituciones públicas y privadas, basado en una economía sustentable para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico y a su vez para la creación y retención de empleos. Apuesta en ti y por los tuyos. Industria y Comercio en Acción está en el aire. Le saluda Héctor Julio Hernández. Nuestro panel en la ocasión, señor presidente, lo integran, como siempre, nuestra economista Diana Jiménez, y está nada más y nada menos que Eduardo, uno de nuestros fundadores. Así que nada, Eduardo Umpierre. Y en la ocasión tenemos en la parte técnica a Joelis. Y vamos a hablar de un tema dulce, importante, que genera todos los millones del mundo. 7.480 toneladas a nivel mundial, y los Estados Unidos exportan más de $1.000 millones de este producto. En cambio, lo que nosotros le vamos a presentar ahora es un producto hecho y disfrutado en Puerto Rico. Para la ocasión está con nosotros Blessing Cazul, propietaria de Ferangi Chocolate. Ella es elaboradora de este fino producto a nivel artesanal en Puerto Rico, que es orgánico y que es de primera calidad. Presidente, con nosotros en Industria y Comercio en Acción, la señorita Blessing Cazul. Pues muy bien. Al presentarles mi respeto y saludo a nuestra distinguida radio audiencia, pues le damos la bienvenida a nuestra distinguida invitada, la cual estará estableciendo por qué se convierte en una emprendedora produciendo aquellos productos muy importantes a nivel mundial y que representa para la economía de Puerto Rico una industria que se origina en la tierra puertorriqueña con los factores multiplicadores en convertirlo en producto terminado. Y a la vez tenemos que presentar el saludo a Diana Jiménez, nuestra economista, y parte de este programa, y a don Eduardo, el joven universitario, que pese a su temprana edad se preocupa por un desarrollo económico sustentable. Así que también darle la gracia en el estudio técnico a Joely, que está trabajando hoy sola en los controles. Así que estamos excusando a Eunice como a Londra. Pues muy bien, Blessing Cazul, cuéntanos, ¿por qué nace en tu mente una mujer joven, brillante, elegante y con grado profesional el dedicarte al sacrificado trabajo de cosechar 15 cuerdas de tierra y dedicarla al cacao y transformar ese cacao en un delicioso producto llamado chocolate? Primero que nada, gracias por la invitación. La iniciativa, ¿verdad?, de trabajar con el chocolate viene cuando mis 3 hijos parten a Estados Unidos a estudiar sus carreras universitarias. Y pues nada, me quedó todo el tiempo del mundo, así que decidí que el nido vacío lo llenaría con chocolate. Es lo que siempre digo, es la verdad. Así que en ese momento que pues me quedo sola con mi esposo tratando de buscar en qué ocupar mi tiempo, yo estudié química, pero dediqué toda mi vida a desarrollar y esos muchachos. Así que empezamos a buscar en qué emplear el tiempo y decidimos entonces finalmente que íbamos a dedicar a promover el cacao fino y de aroma. Así que nos dimos a la tarea de buscar más información sobre el tema y nos encontramos con el señor Juan Echevarría en Aguada de Jean-Marie Chocolate. Y desde el día número 1 se ha convertido en nuestro mentor, pues obviamente es un conocedor aquí en Puerto Rico sobre el cacao. Y así es que comienza nuestra aventura con el cacao.
con Ferangi Cacao Plantation, donde después la siembra tenemos unas cuerdas, 13 cuerdas en el pueblo de Gurabo, destinadas al cultivo de cacao. Y a la misma vez, pues también creé mi empresa de chocolate, de productos elaborados con chocolate, llamada Ferangi Chocolate. Muy bien, y cuéntame, ¿qué estudiaste en química? ¿Te graduaste de la universidad? Estudios en química, sí, en Río Piedras, y ahora estoy certificada como chocolatera profesional. Sí. Me preparé en una escuela en Canadá y también fui a Italia a coger unos adiestramientos ya hace un año, y a partir de eso pues hemos seguido adiestrándonos. Esto es un aprendizaje continuo. Don Eduardo, el teenager del programa, cuéntanos, tú como estudiante universitario y que estás haciendo una evaluación continua de los nuevos emprendedores, ¿tienes alguna observación que hacer sobre las distintas entrevistas que tú estás realizando en estos micrófonos, donde un cúmulo abrumador de profesionales, y un ejemplo de ellas es nuestra amiga Cazul, en la entrevista de hoy, que es una ingeniera química, y en vez de buscar el cómodo trabajo en una empresa que le paguen un cheque con toda la comodidad de no tener que ser un empresario propio, deja la vida en el trabajo. Y más ella que está iniciándose como una agroindustrial, aparte de producir y fabricar chocolate, produce cacao. ¿Cómo tú, como estudiante universitario, miras a estos pioneros que en vez de estar en la comodidad de una posición ejecutiva en una empresa, se tiran al ruedo de crear su propio negocio que conlleva tanto trabajo y sacrificio? Pues primero que todo quiero saludar a todo el mundo que nos está escuchando, y saludos, Blessy, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias. Pues mano, una experiencia súper buena cada vez que vengo a estas entrevistas, porque aprendo de gente como ella y he aprendido un sinnúmero de personas que han traído el programa, y me encanta ver cómo la gente se sigue moviendo, desarrollando ideas nuevas, siguiendo sus sueños básicamente, que es lo que quiere hacer el ser humano. Y me gusta. Y te tengo una pregunta también, ya que estamos como en este tema. ¿Tuviste alguna experiencia al montar tu negocio que se destacó, que te haya inspirado, que te haya gustado, que quieras mencionar? Tengo que decir que en este proceso de descubrir lo que era el cacao fino y de aroma, pues nos encontramos con un cacao que es único en el mundo. Está estudiado por más de 60 años en la Estación Experimental de Mayagüez, y está identificado ya y cumple con las características de ese cacao fino de aroma, que lo puedes percibir con todos tus sentidos. Tiene características organolépticas. Así que tú probar y degustar. Disculpa, ¿qué significa eso? Que lo puedes percibir con tus 5 sentidos. Okay. Así que por el sabor, el color, el aroma, todos los 5 sentidos lo puedes disfrutar. Eso fue una cosa que me llamó mucho la atención, y lo puedo palpar y puedo obviamente confirmarlo cuando la persona prueba las confecciones que yo hago, que obviamente se transporta a un lugar, pues eso me da satisfacción. Así que ser parte de promover la industria del cacao fino y de aroma es una de las cosas que me mueve y me motiva a seguir adelante. ¿Y ustedes se concentran en crecer ese tipo de cacao o tienen diferentes variedades? Nosotros estamos concentrados en que se promueva ese cacao fino y de aroma que ya está identificado. Por esa razón nosotros recurrimos a la técnica de la injertía. Hacemos injertos de cada árbol que está sembrado en la finca, porque entonces puedo garantizar que pasen 3 cosas: que sea productivo, que sea de calidad y que sea resistente a enfermedades. Disculpa. No, perdona, ese cacao fue creado aquí en Puerto Rico hace 60 años. El cacao vino a Puerto Rico a través de Venezuela. Ajá, pero ese tipo de cacao. Pero ese cacao quiere decir que entonces lo que se ha encontrado y se ha estudiado son cacao que han sido ancestrales. Aquí se ha sembrado, y en los 1600 se pensaba que aquí se iba a sembrar y se iban a llevar en barcos hacia Europa. Pero los huracanes acabaron con ese intento de promover la industria del cacao, y entonces ahora pues encontramos en el estudio que esos árboles ancestrales tienen esas características, y entonces se ha identificado como fino y de aroma. Es un dato bien importante.
De todo el cacao que se siembra en el mundo, solo el 5% es fino y de aroma. El otro 95% se conoce como cacao ordinario. Un dato importante, el cacao que se produce en Puerto Rico pertenece al 5% del cacao fino del mundo. Y como un dato importante, entre los países productores más grandes en el mundo, el primero está Dinamarca, le sigue Italia, donde se creó el concepto de las barras del chocolate, el Reino Unido, que es Inglaterra, Suiza, México y Bélgica. Y en la historia nuestra, cuenta la historia que estos tipos que estaban en México, que eran los dioses indios, utilizaban el cacao solo para los dioses. Cualquier naboira que probara el cacao lo mataban, porque es un manjar solo para dioses. Estaba reservado para los dioses y los reyes, sí. Al precio que se están poniendo el chocolate, yo pienso que está reservado para los dioses del Olimpo. Bien, obviamente, amigos y amigas, ustedes están escuchando el programa Industria y Comercio al servicio del desarrollo del empresarismo puertorriqueño, y estamos entrevistando a Ferranchi Chocolate por medio de su fundadora, Bisel Cazul. Blesi. Bien, pues Blesi, perdona que no pronuncie bien tu nombre, pero aquí lo importante es que este es un programa que está resaltando la importancia que tienen estos nuevos emprendedores. Y Blesi, como nos queda un minuto, esto es una charla interesante, el tiempo ha volado, ese minuto, ¿cuál es tu mensaje a las amigas y amigos que están oyendo el programa de la Fundación Jesús San Nacer? El mensaje primordialmente es que no le tengamos miedo a la agricultura. O sea, vamos a tratar de ir al terreno, al cultivar, y aunque sea un pedazo pequeño de tierra, si tienes unos cuantos metros, una cuerda, siémbrala. Vamos a tratar de democratizar la agricultura, y en vez de tener unas fincas grandes, todo el mundo tener su pedacito de terreno y sembrar, y así entonces podemos ir moviendo esta industria del cacao. Pues bien, históricamente nos enseña en las escuelas que el monicultivo es un suicidio económico, así que las expresiones de proliferar la industria de la agricultura es fundamental. Amigas y amigos, muchas gracias por escuchar el programa Industria y Comercio en Acción, y te exhortamos a patrocinar los productos Ferranchi en chocolate por su calidad y por ser un producto del agro a la industria y al comercio netamente local. Gracias. Gracias. Amigas, amigos, Industria y Comercio en Acción, como cada fin de semana, una oportunidad de informarle a nuestro pueblo lo que pasa en nuestro sistema económico. En esta ocasión, debido a que caímos en un apagón selectivo, estamos con Industria y Comercio en Acción, y está nuestro invitado, señor presidente, es el presidente del Centro Unido de Detallistas, que está celebrando en el 2020 129 años al servicio del pequeño y mediano comerciante. El doctor Jorge Argüelles Morán está con nosotros, y participa la economista Diana Jiménez. Señor presidente, don Jesús San Nacer, aquí el presidente de los detallistas. Muchas gracias, Héctor Julio. Primeramente, queremos excusarnos con las amigas y amigos que nos escuchan, porque hay alguna interferencia debido a que este programa que cayó, como explicó Héctor Julio, en un apagón, y estamos trabajando con una planta. Así que excúsenos la música de fondo, que no es la que nosotros nos gustaría tener. Pues muy bien, amigo presidente del Centro Unido, el amigo Jorge Argüelles, viene aquí con una profunda preocupación, y es su lucha por mantener aquellas áreas contributivas que de forma directa e indirecta afecta al pequeño y mediano empresario, en cuanto a tantas penalidades de contribuciones que, en lugar de ayudar a un desarrollo económico, nos encontramos en la encrucijada que, si caminamos hacia
un ambiente de algunas exenciones contributivas y reducciones de impuestos es el camino correcto. Y si doblamos al lado contrario, pues nos encontramos con más enmiendas y nuevos impuestos en un país donde la excesiva carga contributiva es un axioma que afecta en forma dramática al desarrollo del comercio y la industria. Jorge, vamos a hablar del veto que le da la gobernadora al proyecto 2172 de la Cámara, presentado el 19 de noviembre del 2019. Y tú que fuiste una parte vocal en ello, cuéntame, ¿cuáles son las partes que han vetado, que han afectado dramáticamente? Tenemos que hay una reducción, trató de reducir del 11.5 de alimentos del IVO. No, eso es viejo. Eso. Ese viejo. ¿Cuál es el que tienes? Déjame ver. Ok. Vamos a hablar sobre esa contribución de individuos. Cuéntame. Mira, a manera de introducción, recientemente el World Bank y el PricewaterhouseCoopers sacó el estudio Paying Taxes 2020, que coloca a Puerto Rico en un escalafón más bajo que el año anterior. Para que tú tengas una idea, de 190 países que fueron evaluados, Puerto Rico ocupa la posición 163. ¿Qué significa esto en Arroyo Habichuela? Que cuando tú sumas todos los impuestos que nosotros pagamos, el CRIM, lo del trabajo, etcétera, nosotros estamos a una tasa de un 64.4%, es decir, que de cada dólar que usted genera, 64.4 van de alguna manera al gobierno. Entonces nos preocupa que cuando una medida como el proyecto de enmiendas técnicas del amigo Tony Soto, proyecto de la Cámara 2172, se deja dormir para que termine en un voto de bolsillo, como fue el caso en esta ocasión, pues nos preocupa que medidas como esta pues no se le dé la importancia, no se le dé la premura que tenía. Para que tú tengas una idea, con esta medida, entre otras cosas, se crea la figura del contador especialista, que es definitivamente el punto que más controversia ha traído. Ha traído controversia porque los CPA entienden que ellos son los únicos que están cualificados para certificar las informativas que usted va a presentar junto con su planilla para tomar ese gasto del negocio en la misma. Lo que se pretende con esto es que el contador se le requiera que utilice una forma que va a ser hecha por el Departamento de Hacienda y que la misma va a estar juramentada, y eso le permite justificar el gasto o el 25%, quiero decir, de los gastos de un negocio que tenga un volumen de 750,000 o menos. Esto pues favorece grandemente al pequeño comerciante. En Puerto Rico, si usted tiene un volumen de negocio actualmente de 3 millones o menos, usted no requiere el uso de un CPA para que le haga un estado financiero auditado. Sin embargo, con esta medida, como está, quiero decir, la ley actualmente, usted tendría que contratar, aparte de su contable, un CPA para que le certifique esta informativa, lo cual es un gasto adicional. Por otra parte... Perdona, no es un gasto adicional solamente, es un gasto muy oneroso adicional. Oneroso adicional, correcto. En adición a eso, el proyecto 2172 pretendía subir el requerimiento de estados financieros auditados para negocios con volumen de negocio de 3 millones a 10 millones. De esa manera, pues también le daba un alivio a muchos otros comerciantes. En cuanto al B2B, se aumenta la exención de 200,000, que fue lo que fijó la ley 257, la ley de reforma contributiva, lo sube a 300,000. Y hay también pues una reducción en los arbitrios de los vinos frutales y espíritus destilados, que eso pues ayuda también a los comerciantes que tienen este tipo de negocio. La contribución sobre ingresos de las corporaciones
se reduce la contribución normal de 20 a 18.5. Muy bien, amigas y amigos, ustedes están escuchando el programa Industria y Comercio en Acción, la voz de la Fundación Jesús Al-Nacer, en una intervención de el presidente del Centro Unido de Detallistas, Jorge Argüelles, hablando de la preocupación máxima que tiene la membresía del comercio y la industria mediano y pequeño sobre la eliminación de ciertos beneficios a la ley y el veto de bolsillo que se le dio a la enmienda técnica de la Cámara 2172. Prosigue, Héctor, Jorge. Sí, además de eso, se exime del impuesto de venta y uso a la renta de equipos médicos en los hospitales. Además de eso, se elimina el 1.5 de patente nacional a los profesionales que prestan servicio al gobierno cuyo volumen de negocio es de 300,000 o menos. Y se pospone el requisito de la informativa de las telecomunicaciones y seguros. Se mueve la fecha de requisito hasta el 2021 sin penalizar al pequeño empresario. Ahora bien, yo quiero dejar claro que esta medida no solamente favorece al comerciante, favorece también al ciudadano común, porque la contribución sobre ingresos a individuos se aumenta la rebaja de 5% a 8% a todo contribuyente cuyo ingreso no excedan de 150,000. Eso significa 38 millones adicionales en alivio para un total de 145 millones. El Earned Income Tax Credit, un crédito al que trabaja, al que produce, también estaba incluido en esta medida. Jorge, el crédito de 400 sí, a los adultos mayores de 65 más se restablece, que lo quitó la pasada administración. Así que, como pueden ver, no es una medida que sea para beneficios únicamente del comerciante, sino que afecta también o que ayuda también al ciudadano común. Jorge, pero eso afecta a los recaudos. Ahora bien, tenemos una ley que es el impuesto sobre el inventario, que el presidente del Senado, Tommy, aseguró que había buscado que los 200 y pico mil, los 200 millones de la contribución sobre el inventario llegara de otro extremo para eliminar ese impuesto. Te pregunto, ¿de dónde entendemos de dónde sale el incentivo y el alivio contributivo? ¿Cómo es posible que por una parte no se apruebe la eliminación del impuesto sobre inventario, que es un alivio fundamental para el comercio puertorriqueño, y por otra parte se le dé un veto de bolsillo a los alivios contributivos a los negocios pymes? ¿Cómo tú puedes explicarle a los amigos y amigos que escuchan el programa Industria y Comercio en Acción? Nosotros hemos estado en múltiples reuniones con el presidente de la Comisión de Hacienda para tratar el asunto del impuesto al inventario, que como todos vimos después de María, pues puso en peligro los abastos de los artículos de primera necesidad. Sin embargo, siempre se ha buscado la manera de sustituir, como quien dice, pues un impuesto por otro, lo cual no resuelve el problema y nos sigue teniendo como una jurisdicción que tiene el costo de hacer negocio o uno de los costos de hacer negocio más caros de la nación. Nosotros entendemos que igual que nosotros nos hemos tenido que ajustar y hemos tenido que recortar gastos en nuestro negocio, los municipios deben de hacer lo propio. Y aparte de eso, entendemos que con esa medida se aumentaría el volumen de negocio en los distintos municipios, lo que se traduce en un aumento en el recaudo por motivo del impuesto al inventario de los municipios. O sea que entiendo que si ellos por una parte reducen sus costos de operación y por otra parte aumentamos la actividad económica en los municipios, el recaudo va a sustituir la pérdida que se pueda tener por esto del inventario. Una lógica muy objetiva. ¿Qué dice la economista Diana Jiménez? Sí, no, o sea, que otro énfasis sería que el ahorro que hubiera en el pago de contribuciones tiene un impacto económico mayor
que el gasto, que para lo que se use ese dinero en el gobierno, que se gasta, mientras que el productor va a seguir reutilizando ese dinero en la expansión de sus negocios probablemente. O sea, hace que las contribuciones que va a generar, como dice Jorge, ese alivio contributivo para el comerciante, sus inversiones y su aumento de inventario va a producir más de los 200 millones de dólares, más algo más importante, es la calidad alimenticia y alimentaria del pueblo puertorriqueño. La seguridad. Que según Irma y María, vimos una crisis y que no podemos seguir jugando con la seguridad de los inventarios de una islita que para recibir sus compras demora un ciclo entre 60 y 120 días para que le llegue a Puerto Rico los productos que compra para poder cubrir las necesidades del consumo del pueblo puertorriqueño. Doctor, una pregunta. El que no pueda pagar ese contable, ¿eso quiere decir que no va a poder coger deducciones reales? Esa es la opción que le pone Hacienda. Estamos hablando ahora del proyecto 2171 que penaliza 72, al pequeño comerciante por tener que pagar un contador público autorizado para que le presente su informe final al Departamento de Hacienda. Bueno, para aclarar, no es el 2172 el que penaliza. El que penaliza al comerciante es la ley actual, que es la ley 257 de reforma contributiva. Sí, como tú acabas de señalar, el comerciante que no pueda pagar esto, la opción que tiene es acogerse a la tasa fija que ha impuesto Hacienda y entonces no tomar ninguna deducción en la planilla. Bien, Jorge, tenemos un minuto. ¿Cuál es tu mensaje a los amigos y amigas que oyen el programa de la Fundación Jesús al Nacer? Bueno, yo quisiera dirigirme directamente a la señora gobernadora con mucho respeto para que una vez este proyecto sea nuevamente sometido, como nos ha dicho el representante Tony Soto que se va a hacer esta semana, que tome el tiempo de examinar el mismo y ver las bondades del mismo y cómo puede ser una ayuda que, aunque no nos elimina por completo el alto costo de hacer negocio en Puerto Rico, sí es una medida que ayuda en alguna medida, y máxime cuando ahora la economía se nos ha estancado luego de los recientes sismos que hemos tenido en la isla. Así que nosotros nos ponemos a la disposición de ella para que escuche nuestra parte, que no se deje influenciar por un grupito que lo que quieren es que no le toquen su área de trabajo y con ello que no se sacrifique a todo un pueblo. Bueno, como dice Héctor Julio Hernández, profesor de periodismo, el gobierno está gobernando con muchas dificultades, hay crisis por culpa de los temblores de Irma María y no llegan los fondos en la reconstrucción, no debo decir los temblores y el desastre de Irma María, que no han llegado los fondos. Y este cambio que propone el proyecto de la Cámara 2172, que tuvo un veto de bolsillo, debe de inmediatamente, al ser presentado nuevamente a la gobernadora, firmarse, porque es parte fundamental para el desarrollo de los pequeños y medianos empresarios puertorriqueños. Muchas gracias al doctor Argüelles por su comparecencia y muchas gracias también a los amigos y amigas que escuchan el programa Industria y Comercio en Acción. Industria y Comercio en Acción, programa de la Fundación Jesús al Nacer cada fin de semana a través de las más importantes cadenas de radio en Puerto Rico. Pedimos excusa a nuestra audiencia debido a que hemos grabado el programa en medio de un apagón selectivo. Tenemos el privilegio, señor presidente, de tener a dos prominentes puertorriqueños que se desempeñan con excelencia en sus campos profesionales. El expresidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, quien además fue presidente del Colegio de CPA, Kenneth Rivera Robles, un CPA de la firma FPB y Galinde LLC.
También está con nosotros el prominente economista, doctor Juan Lara, y en el panel tenemos a Eduardo Umpierre. Presidente, con estos dos prominentes economistas, la parte técnica de Joelis, vamos a desarrollar Industria y Comercio en Acción. Pues muy bien, muy bien. Un placer saludar y presentarles mi respeto a las amigas y amigas que escuchan nuestro programa Industria y Comercio en Acción y darle un fraternal saludo a los amigos economistas y Kenny Rivera Robles, CPA, y al amigo Juan Lara, el doctor Juan Lara, economista. Así que estamos hablando de dos personalidades con la cual podemos buscar una debida orientación, dada el expertise de cada uno, no solamente en el área de la parte que hablamos del desarrollo económico, ese de desarrollo económico sustentable y transferible a los cambios generacionales que debemos de buscar al momento actual para mejorarlo y tener un futuro garantizado, sino estamos hablando de dos personas y bien podemos decirle a Juan y a Kenny bienvenido. Hola, gracias por la invitación, siempre un placer compartir con ustedes. Hola, saludos, gracias por la invitación. Bien, no me cabe la más mínima duda de que tengo que hacer una pregunta. ¿Hasta dónde hoy el gobierno está logrando ejercer su trabajo como el organismo rector del país y qué ustedes le recomiendan a la actual gobernadora a los efectos de que pueda mejorar con una más articulada funciones de poder tomar unas decisiones en cuanto al personal que compone el Poder Ejecutivo y a la vez el enfoque y visión que tiene que tener en momentos de crisis para realizar su obra de gobierno? Vamos a empezar con el amigo Kenny, que lo tengo de frente. Don Jesús, ¿cuánto es que dura esto? ¿Dos días? Pues esa pregunta está peliaguda, pero a ver cómo hacemos esto rapidito. Si tú quieres 2 días, yo te concedo 2 días. Mire, don Jesús, la gobernadora tiene un reto bien grande. Hay que remontarnos a que históricamente la señora gobernadora no fue una candidata tradicional. Cuando tú eres candidato tradicional, tú haces tu plan de gobierno, tú tienes un tiempo de preparación, de mira, cuando yo sea gobernador voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, te entrenas y de componer tu equipo de trabajo. Ella, pues, todas estas cosas las recibe por herencia, no son cosas que ella montó ella, no es un grupo de trabajo que ella escogió, no es un plan de gobierno que ella determinó y la situación pues tampoco fue fue una transición bastante apresurada y bastante abrupta. O sea que ella tiene ya de por sí unos cuantos retos en cuanto a pues el grupo de trabajo que está alrededor de ella no necesariamente es el grupo que ella hubiera escogido o el plan de trabajo de las cosas que están corriendo no son necesariamente las que ella hubiera determinado. A eso se le suma la crisis de los terremotos, que al igual de la crisis de los huracanes Irma y María, ningún gobernante, aunque te hayas tenido tiempo de prepararte, está preparado para ese tipo de crisis. Claro, uno pues está un poco mejor preparado o un poco menos preparado para estas cosas. Y aquí pues la gobernadora ha tenido un reto gigantesco, monumental, de que pues estos grupos de trabajo no necesariamente son los de ella y que pues nunca se haya enfrentado a un tipo de situación similar a esta en el pasado. Así que tiene bastante taller la gobernadora por delante y como usted dice, tiene que articular de alguna manera, demostrar que está en control de la situación, que su grupo de trabajo le está respondiendo y está tomando las medidas que son necesarias, que esto pues a su vez tiene repercusión en un montón de cosas que al final, como a usted le preocupa, va a incidir en la situación económica del país. Bien, doctor Juan Lara, la misma pregunta a usted, ya con una visión de profesor, de persona que forja a futuros ciudadanos y, lógicamente, un conocedor del diario vivir de la política local. Cuando la gobernadora Wanda Vázquez asumió el puesto, en enero fue,
Hace 6 meses. Hace 6 meses, no, al final del verano. En agosto. En agosto, en enero se cumplieron 6 meses de que ella asumió el puesto. Parece más tiempo, a mí por lo menos me parece que ha pasado más tiempo, es que han ocurrido tantas cosas en este lapso que parece un periodo más largo. Decíamos en conversaciones como esta que estamos teniendo aquí, que sus 3 tareas inmediatas eran, primero, mejorar las relaciones con el gobierno de Estados Unidos, porque al final de la administración de Ricardo Rosselló, las relaciones con el gobierno de Estados Unidos estaban muy, muy mal. Quizás en el peor momento que han estado en décadas. Además de mejorar las relaciones con el gobierno de Estados Unidos, la otra tarea importante que tenía la gobernadora nueva en ese momento era cambiar la imagen de que teníamos aquí un gobierno inepto y corrupto, que era la imagen que tenían en Washington y era la imagen que tenía mucha gente en Puerto Rico, sobre todo después de lo que pasó en el verano, en la campaña contra el exgobernador Ricardo Rosselló. Y lo tercero era definir un plan de trabajo con la Junta de Supervisión Fiscal que le diera un poco más de claridad a la política económica del gobierno de Puerto Rico. Ahora mismo, en esas 3 cosas, el gobierno está en entredicho, lamentablemente. No lo estaba hace un mes. Hace un mes parecía que iba encaminado en poder cumplir con esas 3 tareas principales. Pero lo que ha ocurrido, en parte por eventos naturales, desastres naturales, los terremotos que cambiaron el panorama, lo que ha ocurrido desde entonces, el lamentabilísimo incidente de ese almacén en Ponce y toda la suspicacia y el enojo que eso ha creado, indignación incluso en mucha gente, todo eso ha hecho que se retroceda tanto en las relaciones con el gobierno federal como en limpiar la imagen del gobierno de Puerto Rico y en el tema de la política económica. En las 3 cosas, ahora mismo parece que estamos otra vez como si volviéramos a empezar. Y en ese sentido, lamentablemente, la gobernadora tiene que sentirse que está cuestionada en su gestión. Y tiene un reto bien grande de recuperar el terreno perdido. Bien, un tema que ha salido en el periódico y que tú, Kenneth, has sido muy vocal. Estamos hablando de que tenemos un presupuesto consolidado de 26.500 millones de dólares. El presupuesto principal de fondos generales son, lo voy a redondear, 9.000 millones de dólares. Entonces, las contribuciones de impuestos por el gobierno estaba hablando de 8.000 millones y también las corporaciones públicas por servicio gastan 8.700 millones. ¿Cómo ustedes prevén que va a este presupuesto de 2020, cómo ustedes lo ven ante la crisis actual? Bueno, su señoría, ese es el presupuesto ordinario, porque la totalidad del presupuesto de Puerto Rico consolidado de las corporaciones, los fondos federales, es alrededor de 30.000 millones de dólares. Coquetea con eso dependiendo del año, ¿no? Claro. Y el componente de las contribuciones es una tercera parte que coquetea con 10.000 millones, que de hecho el año pasado fue un año espectacular, llegaron a 12.000 millones de dólares que cobraron. Que ellos entienden que fue parte de los fondos que recibieron y unas medidas que ellos hicieron de mejorar fiscalización, pero ellos reconocen en el gobierno que esos 12.000 no es una cantidad recurrente. Aquí hay un montón de retos, don Jesús. Primero, hay una reforma contributiva que va a entrar en vigor por primera vez ahora desde 2019, que se va a reflejar en las planillas que se radican ahora en abril del año 2020. El miércoles 15 de abril. El miércoles 15 de abril. Y una cosa importante con esto, como consecuencia de los terremotos, muchas veces el gobierno tiene que dar prórroga y tiene que dar más tiempo para que la persona radique o pague. O sea que ya la primera pregunta, si esto va a ser el 15 de abril o va a ser un poquito después, es la próxima pregunta. La otra cosa que tiene por ahí, don Jesús, es que tenemos un par de cosas que el gobierno federal está cuestionando. Está cuestionando los créditos de la ley 154, que es el impuesto que pagan las foráneas,
que eso es como una tercera parte del fondo general, que es la parte que de contribuciones. Estamos hablando de unos 2.000 millones de dólares. Y además de eso están cuestionando la de Ley 2022, que son los individuos estos que se vienen de Estados Unidos a vivir a Puerto Rico. Pues hay un estudio que está pidiendo por algunos congresistas de Estados Unidos, del Congreso Federal, que también pudiera afectar las finanzas del país. O sea que tenemos varias interrogantes desde el punto de vista contributivo que no sabemos ahora mismo por dónde van y que pudieran incidir en cómo acaban los números. Doctor Lara, sí, su señoría, vamos a una pausa y regresamos con el doctor Lara para que tenga su turno completo. Regresamos. Industria y Comercio en Acción sigue en el aire. Doctor Lara, el presidente le había hecho una pregunta antes de la pausa y la replantea, don Jesús. Sí, hay profunda preocupación sobre este impuesto del 4% a la foránea, que representan 2.000 millones de dólares, más otras contribuciones sobre el pago que hace la parte laboral, que son aproximadamente entre una cosa y otra casi 400 millones. ¿Cómo usted ve que afectaría la economía si estas foráneas deciden irse de Puerto Rico dejando un rastro de desempleo, independientemente de que hay 2.000 millones de dólares menos para el Fondo General? Definitivamente sería muy malo para la economía de Puerto Rico que estas empresas decidan irse. No creo que necesariamente esa tenga que ser la consecuencia de lo que está pasando con la ley 154, pero ciertamente es importante que el gobierno de Puerto Rico se mueva más rápido de lo que se ha estado moviendo en este asunto, porque el gobierno de Estados Unidos hace ya bastante tiempo nos ha estado diciendo: la situación con este arbitrio de 4% no es algo que podemos mantener a largo plazo. Ustedes tienen que hacer arreglos para hacer una transición a otro tipo de impuesto que permita recaudar ese dinero, porque el gobierno de Estados Unidos no puede seguir dándole indefinidamente a estas empresas la posibilidad de acreditar lo que pagan por este impuesto contra su planilla federal. Y ya ha llegado un momento en que evidentemente el Tesoro de Estados Unidos tiene que actuar sobre esto y nos está diciendo: no les queda más tiempo. Es como cuando uno, aquí me voy a poner en el papel de profesor, cuando uno le dice a un estudiante: mire, el examen no puede ser después del viernes, así que le quedan 2 días para estudiar. Bien, prepárese. Una pregunta y después queremos que el joven Eduardo formule la de él. Mi siguiente pregunta es la siguiente. Mi siguiente pregunta es la siguiente. ¿Qué ustedes le recomendarían en forma general al presente gobierno sobre cómo ayudar a la industria puertorriqueña y al comercio para que este diluvio de fondos federales que vienen en auxilio a la reconstrucción de Puerto Rico, los 10 contratistas que tienen adjudicado todo ese dinero trabajen con su contratista de capital puertorriqueño? Kenny, tú. Mire, aquí hay 2 cosas. Uno, aquí tenemos la cuestión de que hay que proveerle tanto a la ciudadanía como al gobierno federal una demostración de que se tiene control de la situación para volver a tratar de retomar la confianza de esos dos grupos de personas. En cuanto a lo del capital local, yo entiendo que aquí se tiene que potenciar estas leyes que están firmadas, que hay unas que ya están y quizás hay unas que haya que enmendar un poco, que requieren que una porción o una parte se compre a nivel local. O sea, no hace sentido si aquí tenemos los recursos en bienes o si tenemos los recursos en capacidad técnica para proveer servicios, que esos recursos se importen cuando lo podemos hacer con personas del país. Bien, doctor Lara. Se supone que los fondos federales que hace apenas una semana parecía que ya se iban a desbloquear con la emisión de las guías que sacó el Departamento de Vivienda Federal sobre el uso de estos fondos en Puerto Rico, se supone que vayan dirigidos a las comunidades,
que se canalicen a través del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico a las comunidades y que tengan un componente importante de desarrollo económico comunitario como parte del programa de reconstrucción. Eso crea una oportunidad de que esos fondos vayan a parar a contratistas locales y a productores locales, y esa oportunidad hay que aprovecharla. Eso es parte de lo que tenemos que hacer para poner este dinero federal a reactivar la economía y reactivarla desde las comunidades y desde los empresarios locales, empresarios y empresarias. Esa debe ser una prioridad. Pero lo primero que se requiere y lo más que el gobierno puede hacer en este momento, es lo que acaba de decir Kenneth hace un momento, es darle claridad y certeza a cómo vamos a movernos de aquí en adelante y salir del estado de confusión en el que nos encontramos. Don Eduardo, usted quería que la juventud hacer una pregunta. Sí, primero que todo saludo a todos los que nos están escuchando y saludo a Kenneth y a Juan. Mi pregunta es en términos a lo de los terremotos. En vez de enfocarnos en los efectos devastadores que está teniendo sobre nuestra economía, quisiera enfocarme en las oportunidades y en qué podemos hacer para mejorar esto. Mi pregunta es, ¿qué oportunidad de trabajo o qué áreas debemos de mejorar? Nos hemos dado cuenta que tenemos que mejorar con todos estos terremotos en términos de, no enfocándonos en, obviamente, la infraestructura y en la construcción. ¿Qué otras áreas vimos que debemos mejorar en términos de todo esto? Mira, en Puerto Rico nosotros tuvimos una lección abrupta con los huracanes hace 2 años en cuanto a cómo uno pues tratar de volver a la normalidad después de un fenómeno atmosférico. Los terremotos, yo creo que la gente, que es una mala lección, pero tuvimos la lección de los huracanes y yo creo que estábamos mejor preparados que lo que hemos estado en pasado para enfrentar este tipo de situación. Lo que pasa es que el terremoto, a diferencia del huracán, no tiene una línea de tiempo determinada. O sea, el huracán tú sabes cuándo viene y cuándo se va. Los terremotos no necesariamente uno sabe cuándo viene y cuándo se van. Como te comenté, ahora estamos mejor preparados, pero el sector comercial pues debe tratar de volver de vuelta a la normalidad. Y yo sé que en la parte sur de la isla las actividades de comercio, restaurantes, hoteles, están tratando ya de volver mira, vengan para acá, ya estamos volviendo a la normalidad, vamos a tratar de volver a operar como estábamos antes, y yo creo que es algo que se debe incentivar, o sea, que la gente vaya a esa área a consumir. De hecho, hay un proyecto por ahí, no he tenido tiempo de analizarlo, de que se exima de IBU, por ejemplo, las ventas que pasen en esas áreas. Pues quizás eso sería algo interesante para tratar de integrar más el resto de la isla para que consuman en esas áreas. Bien, Lara, nos queda un minuto y bueno, para usted. Pues un ejemplo, solamente una anécdota. Esta mañana conversaba con un pastor de la Iglesia de Discípulos de Cristo que están haciendo trabajo allá en la zona sur y me decía, mira, hay que decirle a la gente que en vez de venir de San Juan con camiones cargados de botellas de agua, que vengan con dinero y se la compren a los almacenes que tienen agua aquí abajo y que no tienen clientela en estos momentos. Se cae de la mata cuando uno lo piensa. Muchas gracias a don Kenny y a don Juan, y muy agradecido a los amigos y amigas prestando su atención al programa Industria y Comercio en Acción, la voz de la Fundación Jesús al Nacer.